Comunidad caníbal, estoy en un espacio nuevo, pero sigue siendo la misma vibra entre caníbales. Estoy en Santa Cruz de la Sierra, feliz de estar en esta ciudad donde nací además, pero haciendo una colaboración un poco especial, voy a decir. Estamos con Ruido Blanco, estamos con los chicos de Ruido Blanco y quiero presentarlos porque vamos a hacer entrevistas a 6 manos, a 3 voces y aparte no saben el personaje que les trajimos hoy, que ahora también le vamos a dar paso y a presentarlo. Aquí a mi izquierda tengo a Gerson Rivero. Hola. Qué placer estar con vos, Gerson. Para los que no lo conocen, que seguramente son pocos, un periodista con toda la experiencia, y no estoy hablando de las canas, estoy hablando de la experiencia en el oficio. Prensa escrita, televisión, solo te faltó hacer radio, ¿no? Radio, sí, esa es mi cuenta pendiente. Radio, no sé si llega a hacerla, pero ojalá pueda. Pero el podcast es una especie de... Sí, es más o menos un Sí, híbrido, digamos, sí. ¿no? Ex estudiante de teología, Sí. ¿pueden creer? Sí, bueno, mi familia es de tradición adventista y bueno, y tengo un tío, hermano, familiares que... Y al principio decidí ir por esa vía, pero eh, el mundo me atrajo más. Bien, bien. Sos la oveja negra de tu familia, entonces, ¿no? No, ¿Poquito? no tanto tampoco. Tampoco, no. Gris, digamos. Gris, ya, está bien, suficiente. Suficiente para estar acá en Entre Suficiente para Caníbales. ser periodista. Exactamente. Y Rodrigo Tobar, que él dirige Lambada, seguramente conocen a esta empresa de publicidad y además también Ruido Blanco. ¿Cómo Sí. estás, Rodrigo? Muchas gracias, muy bien. Gracias por aceptar la invitación también. Sí, gracias por la invitación a ustedes y además sos chileno. Además, Además. y encima Y de todo, encima de soy todo, chileno. con todo lo que eso implica. Pero hijas bolivianas, una vida en Bolivia. Ya más de una década en Bolivia, sí. Wow, suficiente para Para sentirse un poquito boliviano. el Canva nace donde quiere. Ahí habría que preguntarle a un Canva. Bien, entonces la propuesta es abordar a caníbales aquí en Santa Cruz a partir de estas 3 voces. Ah, y para los que no me conocen, Raquel Orozco, porque no tienen por qué saberlo, quizás es la primera vez que nos están viendo, conductora de Entre Caníbales, por supuesto. Tenemos un personaje hoy, chicos. Estamos comenzando con patada voladora. Sí ha habido en las últimas décadas de este país una voz escuchada, controversial, lúcida, con algunos temas, Ujú. odiada, amada, seguramente es él, ¿no? Sí, de las figuras, por lo menos para mí que no he vivido toda mi vida acá, de las más particulares, de las más presentes, de las más difíciles de olvidar probablemente, o de las más fáciles de recordar de la última década en Bolivia, la década que me ha tocado vivir a mí por lo menos. Bueno, yo no iba a ser muy objetivo porque, bueno, justamente me tocó trabajar con él los últimos 3 años en un proyecto periodístico, no político. Pero bueno, sí, como político es todo lo que se conoce como un animal político. Voy adelantando que él, bueno, yo lo conozco de su fase anterior de la política como director del CEGIS, como investigador, ¿no? Como activista e investigador de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De medio ambiente también. Y después en la política, quizás él no se acuerda, pero mi primer contacto con él es en la constituyente, en la Asamblea Constituyente, que tendríamos que remontarnos un poco a esos orígenes de la constituyente para explicar un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Así que lo pongo en el tapete. Yo creo que ya varios ya se dieron cuenta de quién estamos hablando, ni más ni menos que del exministro de Gobierno, Carlos Romero, acá presente. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Un privilegio estar acá. Debo hacerte 2 confesiones. Primero, es siempre difícil estar frente a 3 periodistas. Y segundo, es intimidante el nombre de Entre Caníbales, aún para un exministro de gobierno. Un ministro que trabajó entre caníbales. Yo creo que él mismo integró las filas. Sos generoso, Carlos. No te hagas que nos conocemos bien, pero no porque nos hayamos visto antes, sino porque, nada, el que siguió la política boliviana, tu nombre ha estado en muchos lugares de los últimos hitos, sobre todo, de nuestro país. Comencemos livianito. ¿Qué pasó el 2019, Carlos Romero? En el 2019
hubo una acumulación de contradicciones que derivaron en una polarización política. La polarización política llegó a niveles confrontacionales y en esos niveles confrontacionales, bueno, habían dos posibilidades. Una que el régimen de turno, nosotros en este caso, nos vayamos o que se produzca un baño de sangre, como había ocurrido en otros episodios de la historia boliviana. El gobierno se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque se acumularon varias contradicciones, se generaron muchas fisuras y autocríticamente, pues, de algún modo nos fuimos aislando frente a movimientos sociales cuya dirigencia ya estaba burocratizada en ese momento y que no tenía capacidad de reacción inmediata tampoco. ¿Esta explicación que compartís con nosotros ha cambiado en estos años? ¿Esta es la última versión? Porque no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de vos como protagonista de hechos terribles. Me imagino que en estos años esto que nos estás contando ha cambiado un poco, ¿no? Digo, a ver, o sea, me acuerdo de un Carlos Romero que fue esa última entrevista en Bolivia TV, que estaba buscando respuestas al calor del momento, horas antes de la renuncia de Morales. ¿Cuántas veces ha cambiado en estos años esta versión que nos das de la realidad desde tu perspectiva? Probablemente habrá cambiado ya un par de veces por lo menos, y es normal, o sea, Sí. los procesos sociales son esos, son dialécticos, son dinámicos. No se los puede entender a plenitud en ese momento. Parece paradójico, pero si uno se retrotrae a la caída de Goni, el 2003, yo en ese momento en el CEGIS no entendía cómo es que, digamos, habían optado por una estrategia represiva que claramente era suicida, ¿no? Y no lo entendía. Pero en el ejercicio del poder político muchas veces uno tendría que tener una visión panorámica de la realidad, pero eso no garantiza plena objetividad. Entonces la objetividad va decantándose, diríamos, con el transcurso del tiempo, con una mirada retrospectiva y cuando también haces el esfuerzo de abstraerte y de alejarte del objeto de estudio, digamos, entre comillas. Perdón. Sí, sí. A propósito de eso, ¿qué se sabe hoy, 6 años después, que en ese momento no se dieron cuenta? Se menospreció aquello que en ese momento era muy fuerte, que era una movilización urbana de características prácticamente de rebelión, ¿no? Es decir, se lo tomó como una mera movilización de protesta, se la calificó como una movilización que estaba simbolizada en pititas, con muchedumbres ausentes y muchas pititas. Esto de muchedumbres ausentes, lo digo en sentido figurado, porque en ese momento yo tuve la oportunidad de recorrer acá en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Hice un recorrido por las calles, un poco invisible, claro. Y uno podía percibir de que la movilización urbana había adquirido varias técnicas de las movilizaciones tradicionales del mundo rural. Por ejemplo, cuando uno enfrenta un bloqueo de caminos en el campo, aparecen 20 personas o 30. Y entonces uno dice, esta es una movilización débil. Pero tiene que estudiar primero la topografía del lugar, porque hay lugares en los que intervenir policialmente es un suicidio. Los de topografía accidentada, particularmente, ¿no? Donde el oponente puede estar ubicado en una altura y esa altura le da ventaja para accionar frente a la policía.
Pero por otro lado, uno también sabe que en el mundo rural la presencia de los bloqueadores es simbólica, pero cuando advierten ellos que hay una movilización de desbloqueo por parte de la fuerza policial o lo que fuere, resulta que con petardos ellos rápidamente alertan a la población y esos 20 se convierten en 2000 en cuestión de minutos. En el caso de la movilización urbana del 19 parecía algo eh, semejante, dado que habían pititas cortando la circulación en las vías, pero si uno se aproximaba o si ellos advertían que algo extraño podía suceder, no lanzaban petardos, sino simplemente utilizaban sus teléfonos, sus grupos, ¿no es cierto? Entonces el petardo, la alerta, estaba representada digitalmente en el teléfono. Y el teléfono era una suerte de alerta que movilizaba rápidamente a centenas de personas, ¿no? Entonces yo creo que esa percepción del carácter de la movilización y de repente una sobrevaloración de nuestra fuerza, que era una fuerza social importante, pero reitero, con una dirigencia burocratizada, fue lo que no se balanceó objetivamente de manera oportuna. Cuando comenzabas tu primera respuesta decías una serie de contradicciones. ¿Qué contradicciones, Carlos? Y quierase o no, hubo ya en ese momento se percibió un alejamiento con sectores de clase media, urbana fundamentalmente. eh, También habían, como es natural, factores de desgaste acumulado, como es natural, digo, porque es decir, un gobierno no es, no es una reina de belleza, es decir, el gobierno tiene que quedar bien con alguien y tiene que quedar mal con otros sectores. Eso es inevitable. Por ejemplo, el gobierno, en este caso, a través de una iniciativa fundamentalmente mía, había denunciado que las cooperativas mineras, en el caso de Potosí, en muchos casos estaban camuflando la operación de empresas transnacionales, distorsionando el espíritu del cooperativismo y distorsionando las ventajas concesionales que obtenía el sistema cooperativo. Entonces, hacer esta denuncia de 34 contratos y modificar la legislación para prohibir estos contratos de las cooperativas con empresas extranjeras, obviamente generó malestar, movilización y una fisura. Entonces, recordemos que ese sector se movilizó junto a Concipo, bajo el liderazgo de Concipo, y además articuló una reivindicación regional como era el tema del litio. ¿No es cierto? Es obvio que el tema del litio debió gestionarse también políticamente de otra manera. Esos temas que pueden ser inflamables desde el punto de vista de las percepciones regionales, fundamentalmente, hay que alejarlos de un escenario político electoral. Lo mismo está sucediendo ahora. Se pretenden aprobar contratos de litio en la Asamblea Legislativa en una coyuntura electoral. O sea, no, ese es un error. El 2019 también fue un error, ¿no es cierto? Porque en realidad todos los temas del litio debían ser despejados mucho antes del escenario electoral. Entonces, es obvio que un gobierno se genera fisuras, más aún cuando he estado a cargo de la administración pública muchísimos años, porque es obvio que muchas veces un gobierno tiene que priorizar entre lo que se considera interés colectivo por encima de un interés corporativo. Esa fisura. Vale. Sí, no, lo voy a sacar probablemente el tema, así que sigue tú. Esa fisura que habla, para ponerle una fecha clave, es el 21F, el 2016. A casi ya 10 años de ese 21F, muchos ex-masistas o que todavía siguen en la línea consideran que fue un error la reelección. ¿Qué piensas tú? La reelección o la repostulación en todo caso, ¿no? Sí. Y si es Generó mucha polaridad, sí.
y si eso, digamos, fue clave, digamos, Sí, para el deterioro fue un eh, proceso que obviamente tuvo muchos impactos políticos posteriores. Y a propósito de eso, los últimos 20 años han sido gobernados por el MAS, por el movimiento al socialismo. Dentro de esos 20 años hay probablemente una de las mejores épocas que haya vivido Bolivia desde el punto de vista económico, y varias crisis también en el camino. ¿Cómo Carlos Romero distribuye las culpas al momento de analizar el desfonde en el que se encuentra hoy día el socialismo boliviano? ¿Cuánto de culpa tiene el 2016 de Evo, el 2019 de Evo, el gobierno de Arce, Andrónico y los nuevos liderazgos? ¿Cómo distribuye usted esas responsabilidades? En términos generales, obviamente, el balance es absolutamente favorable, ¿no? Las transformaciones que ha experimentado este país en términos de integración física, de reducción de las polaridades sociales, de ascenso de 3 millones de personas a la condición de clase media, de reducción de la pobreza, en fin, son incontrastables. Es decir, ha sido la mejor época en la historia de Bolivia en cuanto a crecimiento económico, distribución de recursos, realización de obras, democratización del poder político. Imagínense ustedes un país que democratiza a favor de personas que antes eran considerados como animales, ¿no es cierto? A esos que se llamaba normalmente hordas salvajes, que se llamaban tribus selvícolas aquí en el oriente, que eran objeto de masacres, haberlos incorporado al Estado, pero haberlos incorporado al Estado fruto de una revolución democrática, pero también haber cohesionado una estructura territorial de Estado, que eso es lo que tampoco había, y por eso se generó una disputa muy fuerte con la denominada en ese momento Media Luna, que al final convergió en sus intereses, en sus objetivos estratégicos, con la movilización del Occidente, porque terminamos juntos demandando más presencia de Estado para resolver los problemas de la gente. O sea, el balance general es ampliamente favorable. Ahora, obviamente que las condiciones hayan cambiado sustantivamente, sí. Es decir, si nosotros siguiéramos vendiendo 6.000 millones de dólares por exportación de gas y erogando 1.200 millones de dólares por importación de combustible, que esa fue la relación en el mejor momento, ¿no? En el 2012, 2013 probablemente fue el mejor momento, ¿no? Entonces, obviamente que las cosas seguirían viento en popa, digamos, ¿no es cierto? Porque habían muchos recursos económicos, porque también hubo una decisión valiente. No solo es un tema de precios internacionales, tuvimos una coyuntura de precios internacionales espectaculares en materia de hidrocarburos, en materia de minerales y en materia de granos, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, la apropiación del excedente económico por la vía de las medidas de nacionalización resultaron valientes y estratégicas. Ahora, obviamente, las condiciones han cambiado significativamente en el país y en el mundo. Hay un contexto diferente y obviamente eso muchas veces se trata de interpretar como si obedeciera a factores solamente de coyuntura. Eh, tenemos modificaciones geopolíticas que de repente no se las ha o leído o por lo menos asumido como debería habérselo hecho. Primero, primera modificación geopolítica, la del gas. ¿No es cierto? Desde el 2014, Estados Unidos entró a la fase de extracción por presión hidráulica. Y obviamente Estados Unidos, de ser un país dependiente, ahora ocupa el quinto lugar entre los principales exportadores de combustible en el mundo, ¿no? Entonces, un exportador de gas, un exportador de petróleo, pero lo ha hecho gracias al fracking. En Vaca Muerta se ha instalado también el fracking. En San Francisco, en Brasil, se ha instalado el fracking.
En el caso de Bolivia, las empresas transnacionales, las empresas petroleras, se han empezado a marchar del territorio boliviano. ¿Por qué? Porque los bolivianos no les hemos dado buen trato. No, nada de eso, sino porque en el esquema de negocios hacen más negocio en este momento con el fracking que con la producción convencional boliviana, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos haber tomado medidas oportunamente para asumir de que la geopolítica del gas se estaba modificando. Deberíamos haber agilizado también mucho más dinámicamente, deberíamos haber imprimido más velocidad en el tema del litio. Eh, Perdón que justo tengamos que tocar intereses chauvinistas. Chile exportó 6.000 millones de dólares por concepto de cloruro de sodio el año 2022. ¿No es cierto? Cuando el precio del litio de la tonelada estaba en $86.000. Hoy día está en $9.000. Nosotros hemos dejado pasar una oportunidad impresionante, ¿no es cierto? Porque si uno es, si se atiene a la letra muerta de la ley de los textos de la economía clásica, los recursos naturales son nada mientras estén en la tierra, como nos enseñaba Adam Smith, ¿no es cierto? La tierra, decía él, la naturaleza, diríamos en lenguaje contemporáneo, es capital muerto mientras no es extraído, ¿no es cierto? Entonces, obviamente podemos ser la primera potencia de reservas de litio, pero eso no te sirve de nada si no la vas a extraer, no la vas a procesar y no la vas a comercializar. Entonces, indudablemente, ese tipo de tareas se han rezagado, nos hemos dejado bloquear geopolíticamente también en el tema del litio, hemos caído como unos ingenuos chorlitos los bolivianos, ¿no es cierto? Porque mientras estábamos en nuestras peleas internas, resulta que las empresas extranjeras se instalaron en Chile, se instalaron en Argentina y nos hicieron una suerte de corralito para dejar Bolivia por un periodo posterior cuando seguramente las fuerzas sociales estén reconfiguradas. ¿Y quién tenía que dar la voz de alerta? Igual no le contestó. Ahorita vamos a volver sobre el tema de las Sí, responsabilidades, pero el canciller, ¿de quién era la responsabilidad de decir, De "Che, todos, de todos. Sí, sí, sí. No, no, no me gusta a mí buscar responsables. Si somos responsables todos, bien, ¿no? ok, Pero, es decir, no lo vimos como gobierno de manera oportuna, no le imprimimos velocidad, pero tampoco lo vemos como muchas veces sectores de opinión pública, como entidades académicas, como actores políticos, institucionales. O sea, pero cada vez nos pasa lo mismo. O sea, en el auge del caucho, en ese periodo de interregno, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, resulta que a nosotros nos pasó lo mismo. Estábamos inmersos en una guerra federal en plena época de auge del caucho. Ahora, en un interregno de arquitectura institucional en el mundo, igualmente nosotros estamos más ocupados de cuestiones más domésticas que de las cuestiones estratégicas del mundo. Fíjate, Raquel, hoy día el precio del oro, ¿en cuánto está el precio del onza Troy de oro? Está a más de $3.000. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están comprando oro a manos llenas. ¿Y por qué están comprando oro? Porque desde que se instala Trump en el gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ellos ven de que sus políticas proteccionistas y su guerra comercial va a volatilizar los precios del mercado externo, entonces rápidamente empiezan a fortalecer sus reservas internacionales. Nosotros en Bolivia generalmente estamos un paso atrás, ¿no? Pocas veces estamos un paso por delante, porque si estuviéramos un paso por delante, ya tendríamos que haber tomado decisiones en el tema del oro hace varios meses atrás. ujú. pero no nos contestó Carlos. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades ya para entrar también ahora ya hacia lo que viene, ¿no? ¿Cómo pensás que se distribuye la responsabilidad entre los distintos liderazgos de izquierda para llegar a los que estamos ahora, ¿no? Esta crisis política
prácticamente pérdida de sigla del MAS y muy probablemente no volver a ser gobierno, y no solo con el MAS, sino ninguno de los liderazgos. ¿Cómo repartirías la responsabilidad? Y súmele la pérdida del control del Parlamento también. Sí. Es que, digamos, yo intento hacer lectura de procesos sociales, ¿no? Pero indudablemente que la mayor carga de responsabilidades se da en el gobierno actual. Ha sido muy deficitaria su gestión, han sido erráticas sus decisiones políticas. Em, es decir, todo fue mal, ¿no? Ahora, Rodrigo mencionó una palabra que el socialismo boliviano, y yo me pongo a pensar, bueno, en 20 años justamente, ningún masista se asumía como socialista, se asumía como masista. Entonces, cuando se habla de la izquierda, que ahora está fragmentada, o sea, no queda claro qué es la izquierda boliviana o qué fue esa izquierda boliviana. Pues, a mí me parece que más tiene que ver, obviamente, se puede catalogar como izquierda, pero tiene que ver más con un proceso identitario por las características del país, más que por una cuestión ideológica clásica, digamos. Sí, yo te respondo a eso enseguida, Gerson, pero si tú me preguntas qué es la derecha, casi vamos a quedar en lo mismo. Es decir, si ahora yo, disculpe que lo vea así, ¿no? Que no parezca pretencioso, pero yo veo una crisis paradigmática, en Ujú. realidad, ¿no? En el mundo, que se refleja en Bolivia. ¿Por qué se produce esa crisis de paradigma? Hay muchas razones. Hay autores que escriben, estamos viviendo en tiempos del capitalismo eh, de vigilancia, del capitalismo de archipiélago. eh, es decir, no hay, El tecnofeudalismo que también es acuñado. sí, porque realmente los proyectos políticos como tales están en proceso de debilitamiento. El teléfono, las redes sociales han puesto en jaque a los medios de intermediación en el sistema político, a los propios medios de comunicación convencionales, ¿no es cierto? Las organizaciones políticas, el sistema educativo, en fin. Entonces, obviamente estamos ante una dinámica perversa desde el punto de vista digital que va fragmentando las visiones de la realidad social. En este contexto, ¿qué ha representado el MAS en su mejor momento? Yo diría que una confluencia acumulada de un pensamiento de izquierda nacional que encuentra sus distintas expresiones en Quiroga Santa Cruz en su momento, en Zabaleta Mercado, en Sergio Almaraz, etcétera, con los postulados del indianismo, que fundamentalmente se concretizan en las visiones de Fausto Reinaga. Entonces, el MAS, por un lado, recoge la lectura de la izquierda nacional, que en gran medida se inspira en el estructuralismo, ¿no es cierto? De alguna manera, en el estructuralismo cepalino, que identifica las relaciones de explotación del norte hacia el sur en el intercambio desigual, que caracteriza a la sociedad boliviana como una sociedad que, al ser inserta en la División Internacional del Trabajo en condiciones primario exportadoras, externaliza y extranjeriza su excedente económico, postergando su desarrollo propio, frente también a un pensamiento, o más bien convergiendo con un pensamiento indianista, que identifica una reproducción de relaciones de colonialidad en el desarrollo republicano, que yo la sintetizo en tres cosas: explotación económica, exclusión política y opresión cultural de naciones originarias. Entonces, esta confluencia de dos líneas de pensamiento nos plantean los principales pilares del proceso de cambio, ¿no es cierto? La construcción de un Estado que reorganiza su sociedad a partir de un dispositivo plural, de una configuración de Estado plurinacional. Segundo, un Estado que pretende ser independiente, autónomo, soberano, a partir del control de sus sectores estratégicos económicos.
y un Estado que pretende ser incluyente con la mayoría de la población boliviana. Ahora, yo les voy a hacer una confesión acá. El que más ha promovido y gestionado, porque así aparecieron las cosas, a veces por casualidad inclusive, fui precisamente yo en mi condición de ministro de Estado, promoví los grandes acuerdos nacionales. Y no solamente el acuerdo con los prefectos de la Media Luna en su momento para incorporar la autonomía en la Constitución, sino también con el Congreso Nacional para viabilizar la Constitución. Y cuando yo me sentaba a debatir con las distintas fuerzas políticas, les decía, primero consensuaremos el disenso, o sea, ¿por qué estamos enfrentados los bolivianos? Porque imagínense el nivel de transformaciones que ha representado el proceso de cambio de dos Bolivias, como decía Reinaga o la misma Silvia Rivero, ¿no es cierto? Dos Bolivias que vivían de espaldas entre sí, dos Bolivias que se miran de frente. Mire, aquí la nación Camba decía que los collas hagan lo que quieran, que hagan su capital en Tiahuanaco, pero que nos dejen a nosotros los Cambas felices y tranquilos. Hacemos un estado más o menos binacional, ¿no es cierto? Y resulta que precisamente estábamos de espaldas en una librería acá al lado del Hotel Copacabana, cerca de la Plaza Central, en la librería del señor Levy, ¿no? Estábamos Carlos Dabduf, que yo lo veía en la televisión y parecía un personaje radical de la derecha, y yo estábamos de espaldas, cada uno mirando libros. Y resulta que nos dimos la vuelta y nos miramos, y resulta que seguramente con mirada de espanto ambos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué quiero contar esa anécdota? Porque decíamos, eso ha pasado con Bolivia. Eran dos Bolivias que vivían de espaldas y bueno, se miran y resulta que llegan a la conclusión de que tienen que entenderse. Y lo que no habías construido en 500 años, lo tiene que hacer en pocos años. Entonces fue grandioso. Fue grandioso reorganizar el Estado en estos términos, con todos sus avatares, lógicamente. Ahora que ese proceso, ¿cómo lo calificamos? Como un proceso de rebelión desde lo local frente a la homogeneización de lo global, pero también de acumulación de la izquierda nacional reivindicando la querella histórica por el excedente, como decía Zabaleta, y la verdadera independización de la nación con la liberación nacional de los pueblos, como dirían los indígenas en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces ha sido un gran proceso, un proceso que obviamente ahora se ve bastante debilitado. ¿Por qué se ve debilitado? Porque la estructura societal está precarizada. El precariado, como diría un argentino de nombre Diego Fusaro, el precariado en capitalismo flexible diría, el precariado ha sustituido al proletariado. Si nosotros vemos las cifras, 89% de la población boliviana es informal. Y de esa economía terciaria, un tercio del crecimiento económico está traccionado desde esa economía informal. Y cuando hablo de economía informal, no me refiero a los grandes comerciantes y los grandes contrabandistas y hasta los lavadores de plata de la corrupción o del narcotráfico. No, me refiero a la persona informal que pone su mocochinche en la puerta de su casa para sobrevivir en el día, ¿no es cierto? Y que está traccionando economía, pero al mismo tiempo atomizando la sociedad, fragmentándola y atomizándola. Por eso te decía, lo que vale para el análisis de la izquierda, igualmente te podría decir qué es la derecha. ¿Y la derecha qué discurso te maneja? Te activa odios raciales, sentimientos homofóbicos, o recurre a la religión. Pero no solo en Bolivia, eso pasó con Bolsonaro en Brasil, pasó con Trump en Estados Unidos, pasó con los movimientos, no les diremos neofascistas, les diremos nacional populistas de Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el neoliberalismo no llega a ser un paradigma en sí mismo considerado. ¿Sabes que lo leía en Naomi Klein, esta canadiense que es espectacular, periodista, investigadora espectacular, ¿no? Naomi Klein, shock. sí, la de la doctrina del shock, en un libro que dice, no basta decir basta. ¿No? Ahí dice, el neoliberalismo realmente no llega a ser una ideología, no llega a ser un paradigma, o sea, llega a ser
un modelo económico, porque el neoliberalismo globalizado es más una modelización de la economía a partir de una lectura econométrica, ¿no es cierto? Pero en realidad, si tú quieres interpretar el desarrollo social, tienes que tener una mirada sociológica de la economía. No te puedes modelizar en indicadores solamente tecnocráticos. En la mirada sociológica te va a conducir a que la sociedad está en ruptura de sus estructuras societales. Entonces, ¿qué respuesta te dan los derechosos? ¿Te dan las viejas respuestas del neoliberalismo, de la socialdemocracia europea? No, solamente te activan sentimientos. Dicen, yo soy más odiador de Evo Morales, voten por mí porque yo soy el más anti-indio, ¿no es cierto? Entonces, del otro lado, el panorama tampoco es demasiado brillante, ¿no es cierto? Porque tenemos básicamente un paradigma del proceso de cambio que también está en proceso de agotamiento y necesita una reconfiguración. Y justamente, bueno, esto del neoliberalismo no llega a paradigma. Yo soy el que más odia a los indios, pero Carlos, volvimos a esto porque el MAS dejó de ofrecer soluciones, ¿no? Hablabas de esto de que no supieron acompañar, no solamente lo decís vos, Adriana Salvatierra y otros, no supimos leer la sociedad que ayudamos a construir. Yo estoy de acuerdo con vos. Hay liderazgos de derecha que activan emociones en la gente, pero fue culpa de ustedes que vuelva esa gente en este momento de la historia. Estamos a pocas semanas de las elecciones, a quizás volver a ser gobierno. Em, digo, ¿no? Difícil. Bueno, mira Raquel, yo asumo que nos movemos en un mundo cíclico, ¿no? Son ciclos, son ciclos. Es decir, reitero, no eludo responsabilidades porque hay que ser autocrítico. Si uno no puede ser crítico si no es autocrítico, indudablemente. Hay responsabilidades que yo las asumo colectivamente en las ex autoridades, en los principales liderazgos de lectura política, pero hay fenómenos que son mundiales, ¿no es cierto? O sea, la activación del racismo como dispositivo eh, precisamente esconde la crisis paradigmática de alguien que de paso es hegemónico y aplastante Sí. en el planeta, ¿no es cierto? Porque tú le preguntas a Branko Milanovic, no es Branko Marinkovic, Branko Milanovic, ¿no? Después del capitalismo, ¿qué? Porque Fukuyama te había dicho el fin de la historia, ¿no es cierto? Y le preguntas, después del capitalismo, ¿qué? Capitalismo. O sea, no hay una referencia alternativa en el mundo en este momento. Pero más allá, perdón la interrupción, Carlos, más allá del análisis global y sociológico que también explica la crisis paradigmática como la explicas, y esta difícil definición hoy día entre la derecha y la izquierda, eh, hay decisiones políticas de los líderes del MAS que se han tomado durante años de manera errática, como también han mencionado. em, y a usted, a ti te tocó ser parte de probablemente uno de los gobiernos más importantes dentro de este ciclo junto a Evo Morales. Es- Este, esta relación, por ejemplo, entre Evo Morales, el líder histórico del MAS, y el joven Andrónico Rodríguez, cómo la ves tú y qué crítica hace al liderazgo de Evo Morales durante estos 20 años? Bueno, es una relación tensa, antagónica, difícil de entender, ¿no es cierto? Este, lamento que se haya dado así, lamento que no hayan tenido la posibilidad de agotar sus mecanismos internos, porque al final, pues, es una sociedad de algún modo corporativizada. La sociedad boliviana es un poco una sociedad corporativizada, ¿no? Y obviamente, cuando digo estructuras corporativizadas, muchas veces son también
estructuras compartimentadas. Entonces, la dinámica interna de lo que sucede en un movimiento social es muy difícil que yo te la pueda explicar o yo te la pueda juzgar, ¿no es cierto? Porque sería muy pretencioso. Son como dinámicas autogestionarias. Lamento que no haya habido la posibilidad de que gestionen de otra manera sus contradicciones, porque siempre he reivindicado el liderazgo histórico de Evo Morales y no estoy de acuerdo con apuntar a Drórico Rodríguez como agente del imperio, no, no, o sea, no, eso me parece un error, ¿no es cierto? Reivindico siempre algo que hemos aprendido nosotros de los indígenas, que lo reivindica mucho Amartya Sen, ¿no? En el plano internacional, que es la democracia deliberativa, ¿no? La comunicación, el saber escuchar, el saber comunicarte, el dar paso a la comunicación. Siento que eso se ha debilitado de algún modo y también explica lo que está pasando. Pero justamente esa corporativización es contradictoria a veces con la democratización de ideas. Y por otro lado, no solo en Bolivia, sino en todo esto que se llamó el socialismo del siglo XX, eh, se gesta mucho la figura del caudillismo, ¿no? O sea, Chávez logró encarnar Maduro en la idea de Chávez, pero Maduro sin Chávez no existiría. Ecuador sin Correa no puede hacer nada. No saben cómo sustituir a Cristina en Argentina. Lula tuvo que volver en Brasil. Y bueno, y ahora parece que sin Evo Morales no existe más liderazgo, ¿no? No sé si eso es una parte de ese ciclo, es algo cultural o es una falla histórica no generar liderazgo, ¿no? Sí, no, es decir, por un lado, es verdad de que el denominado socialismo del siglo XXI, creo que lo bautizó fue Dederich, ¿no? Así, Sí, Diederich. Dederich. Este, Hans Diederich. de acuerdo, tiene como que líderes, caudillos muy fuertes, ¿no? Excluyentes en algunos casos, pero es un poco la expresión de cómo se da el proceso también. Porque tú sabes, Gerson, que para que nosotros transitemos a la época del socialismo del siglo XXI, éramos estados casi como volviendo de una guerra. Imagínate, las grandes transformaciones estructurales en este país, en su historia, que Zabaleta las denominaba momento constitutivo, eh, fueron la que dirigieron los liberales en las primeras 2 décadas del siglo XX. De hecho, para Zabaleta no hubo momento constitutivo en la fundación de la República siquiera, ¿no es cierto? Sino recién ahí, cuando se constituye un bloque de poder. El segundo bloque de poder hegemónico en términos leninistas y gramscianos se produce en la Revolución del 52, ¿no es cierto? Hay un bloque de poder hegemónico que obviamente reconfigura un Estado para 50 años. Y el tercer momento constitutivo, donde se configura un bloque hegemónico, un bloque sociopolítico hegemónico, es el proceso de cambio, indudablemente. Los dos momentos constitutivos anteriores estuvieron precedidos por guerras. La guerra del Pacífico, más allá de que se acepte o no el término, no vamos a entrar en ese debate Otro día. por razones diplomáticas. La revolución del 52 estuvo precedido por la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Y el proceso de cambio estuvo precedido por el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo Y la guerra del gas, guerra del agua, las rebeliones, digamos. claro, dejó resultados casi equivalentes a los de una conflagración internacional, ¿no es cierto? Era un país que terminó pidiendo limosna, ¿no es cierto? Era un país que vivía del préstamo y la limosna. Así cubrías tus arcas fiscales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en esas condiciones, crisis de Estado, imagínate, donde tienes además a unas colectividades que fueron excluidas 500 años de la vida colectiva. Tú tienes dos posibilidades: o tienes una guerra civil con resultados inconmensurables de violencia,
o desarrollas un proceso no traumático, democrático, de consensos, pero en torno a un liderazgo muy fuerte. Entonces, Evo Morales sí patea el tablero, es un outsider, es en ese momento un outsider, un gran outsider, ¿no es cierto? Pero que evita una guerra civil, pero por otro lado, el outsider por sí solo no es suficiente. También se producen pactos, grandes pactos sociales. Y esos pactos sociales son fundamentalmente la incorporación de la autonomía, la aprobación de la nueva constitución y una ruptura que se produce con el referéndum del 21F y su respuesta, la ruptura del orden institucional del 2019, ¿no? Entonces, indudablemente en eso hay que ser críticos y autocríticos, pero la naturaleza de los procesos ha hecho que estos liderazgos tengan indudablemente esas características. No quita que no se haya trabajado de mejor manera en la formación de cuadros, de acuerdo, lo asumo. Carlos Romero es un hombre que te tira 5 autores por minuto, que te hace citas de memoria. Yo no quisiera ser policía, Carlos, y tener que decir la diferencia entre una interlocución con un Carlos Romero y una interlocución con Eduardo del Castillo. ¿Cómo calificarías la gestión de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno? Tal vez no sospecha siquiera que de toda la dimensión de problemas que estaban a su cargo, ¿no? En algunos casos. Es decir, eh, el COVID representa uno más un antes y un después en toda la vida de la humanidad, ¿no? Y en el caso de la criminalidad, el COVID, recordemos, ha encerrado a las familias en su casa. Ha replegado a la fuerza pública a las ciudades para vigilar que la gente no salga a la calle. Y ha instalado a modo de enclaves territoriales a las mafias internacionales en los territorios estratégicos. De hecho, la Amazonía en Sudamérica está controlada por grandes organizaciones criminales. En Ecuador Sí. es la mafia albanesa la que está dominando y haciendo estragos. Yo creo que Eduardo del Castillo, claro, no estaba a la altura de el desafío. ¿Qué tenemos ahora en Bolivia? Una criminalidad descontrolada, ¿no? Un aparato de seguridad absolutamente corroído, una policía en crisis. La seguridad ciudadana es un tango más o menos romántico hablar de seguridad ciudadana en estos tiempos. Entonces, obviamente, creo que no estuvo a la altura, no entendió que se habían producido muchos cambios y que había que hacer otras cosas. Creo que su relación con la policía ha sido de complicidad, complicidades mutuas, y bueno, siempre ha sido objeto de escándalos terribles, ¿no? ¿Está relacionado con el narcotráfico, como se dijo en algún momento? No me respondas nada que te meta preso o que termines muerto, por favor. Pero lo que puedas decir. Habría que preguntarle a Marcel. ¿Se puede ser ministro de gobierno sin pactar con el diablo todos los días? Sí. Dale, Carlos, no me mientas. ¿Cómo que sí? O sea, tú no necesitas para estar con el narcotráfico, nunca, nunca, ¿no? Con el narcotráfico no puedes pactar. Ahora, manejar la policía, eso es complicado. Es complicado porque la policía funciona con una dinámica de logias, ¿no? Entonces, muchas veces trabajar con la policía es como jugar ajedrez todos los días. Tú tienes más o menos que poner un jefe policial de una promoción y tienes que poner en la contraparte, en el contrapeso del establishment policial, a un jefe policial de otra promoción para que haya más o menos equilibrios. Ahí tienes que hacer de equilibrista muchas veces, eso es verdad. Pero con la criminalidad no. Mira, yo no creo en Bukele, no creo. ¿No? Bukele es puro fenómeno mediático. ¿Sabes por qué no creo? Ese sí pasta con la criminalidad. Ese sí la pasta. ¿No es cierto? Y ¿sabes por qué pasta? Regulan el comportamiento criminal juntos.
Entonces, las maras se distribuyen las rutas, bajan la tensión de la criminalidad y él también baja la presión, pero también reditúa políticamente. Yo no estoy de acuerdo con el populismo penal, no estoy de acuerdo, es demagógico, ¿no? En ese sentido digo, con la criminalidad nunca debes pactar. Ahora, con la policía tienes que jugar ajedrez, ciertamente. ¿Cómo ves el 17 de agosto próximo? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu apuesta incluso? Ojalá que por lo menos haga sol. Son como unas elecciones así medio fofas, ¿no? Medio apáticas. Como que todo está medio raro, ¿no? Las propuestas, pero no tienen su proyecto de país, no lo vas a tener en ningún lado. Es decir, si te llegan a balbucear algunas fórmulas para resolver el tema de la divisa, el combustible y la inflación, listo, con eso estás contento, ¿no? Pero eh, es preocupante al mismo tiempo. Pero, pero es un fenómeno que se está dando en Latinoamérica en los últimos años, en la época post-COVID. En la época post-COVID ha habido tres características en los procesos electorales. Primero, ya no hablas de proyecto político, ¿no? No pasa ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Bolivia. Segundo, la agenda se mueve en torno a dos factores: economía, ¿no? Digamos, Argentina, Colombia, Bolivia, y seguridad. Seguridad, eh, Chile, Ecuador, claramente. Entonces, como que se han debilitado los proyectos políticos, se han restringido, y luego el otro fenómeno es alternancia. Es decir, a excepción de México y Venezuela, ¿no? Ujú. En los demás casos, alternancia. ¿Por qué? Porque es una apuesta de administración de la crisis, de la economía o de la seguridad. No es una apuesta a un proyecto político. Y es la narrativa de la derecha también, donde la derecha se siente fuerte, ¿no? En la seguridad y en la economía. La izquierda no, las que mencionas por lo menos no han sido tan consistentes en su éxito económico, en los casos que ha habido éxito, digamos. Y, y a la izquierda latinoamericana, especialmente a la chilena, traumada por dictaduras, también le cuesta la seguridad pública, ¿no? Que era un ejemplo de seguridad, ¿no? Y precisamente el descontrol en las fronteras del norte, de alguna manera tiene que ver con un cambio del diagrama en Chile, me parece. Pero de algún modo pienso que no es tampoco el fuerte de la derecha. Mira, Milei es un experimento, ¿no? Milei es un experimento, el anarcocapitalismo, que el neoliberalismo llevado a su máxima expresión. No creo mucho en eso. No creo mucho en eso. No creo que la escuela austriaca sea la alternativa a la escuela de Chicago. No creo mucho. Mira lo que le está pasando ahora. Tiene el 38% de apoyo, ¿no? Se está desinflando. Entonces, creo que ni la derecha ni la izquierda en este momento tienen respuestas estructurales a la economía. Pueden haber respuestas coyunturales. Ujú. ¿Qué hago con el tipo de cambio? ¿Cómo controlo la inflación? ¿Qué sé yo? Pero estructurales, ahí estamos ¿Por qué? Porque estamos en el interregno gramsciano. Estamos en el interregno como planeta y como país. Volviendo un poquito a Bolivia, mi última intervención. ¿Qué pasa si no hay elección el 17 de agosto? Todavía hay gente que cree que no va a haber. Sí, Gente vinculada a la política. obvio, hay mucha incertidumbre. Es lógico que la incertidumbre es lo que más nos agobia. Si no hay elecciones, no puede quedarse el gobierno ni un día más, por favor.
Gerson, no. Gerson, no seas... Sí, sí, no, Pregunta eso. nomás. No quiero tener pesadilla. Evo Morales, mentor, amigo, enemigo, ¿qué soy para vos? Un referente, un líder histórico, un presidente que merece todo el respeto, toda la consideración como un presidente exitoso, diferente que ha tenido Bolivia. Estamos sin mucha comunicación en el último tiempo, pero siempre mi respeto. Él suele hacer eso con la gente más cercana, ¿no? La separa, la aleja. Es un poco manipulador como es en sus vínculos. Hablando de la parte psicológica, no como líder. Yo creo que tal, yo soy político también, entonces también yo lo hago, digamos, ¿no? Ah, bueno. Confesiones. Pero ¿quién puso en el refrigerador a quién? No, es que yo creo que uno tiene que administrar los tiempos y en este tiempo es bueno que estemos así. ¿Camacho preso político? Político preso, preso político. Oiga, ¿sabe qué? Eh, Deberíamos terminar con esa historia en este país. Deberíamos hacer una comisión de la verdad. ¿Sabe qué? No me pida que yo le responda. Debíamos hacer una comisión de la verdad con gente muy recta, ¿no? Y que se esclarezcan algunas cosas, porque si no vamos a seguir con esas historias de aquí ad infinitum y algún rato hay que pararlas. Con una pistola en el pecho obligado a elegir entre Tuto y Samuel. ¿A quién prefiere de presidente? Si yo tendría que votar por uno de ellos, Ujú. ¿quiere que le haga poner una bomba al programa? Yo estoy de acuerdo con ambos, aunque no lo reconozcan. Así viabilizamos la Constitución, así evitamos una guerra civil. Son políticos con experiencia. Uno fue constituyente, fue mi colega, lo conozco más. Samuel lo conozco más. Lo he valorado, he reivindicado que sea un empresario que invierte en Bolivia. Él invierte en Bolivia. No, ojalá Marcelo venga a invertir en Bolivia. Eh, Tuto lo conozco menos, pero ah, en su momento también facilitó que lleguemos a acuerdos y viabilicemos la Constitución. Así que no son lo mismo. No sería justo decir, no están en una sola bolsa, son lo mismo. No son lo mismo. Yo creo que Samuel intenta entender un poquito más aquello que la gente de Tuto no se refiere ni por el forro, la economía popular. La economía popular. Que es un poco esto de la formación social abigarrada zabaletiana, ¿no? No vamos a decir que Samuel entienda a Zabaleta, no, pero por lo menos trata de entender que hay una realidad económica y una realidad heterogénea en este país que creo que le pone un poquito más de interés. Tendrán que ver sus asesores. Seguramente, porque obviamente ahí está, entiendo que está Chali, está Juan del Granado, es gente de experiencia también, ¿no? Y que con recorrido más democrático, en fin. Nos hemos pasado del tiempo que Sí. prometimos. Carlos, te espero en La Paz. Sí, Vas a ok. estar, me decías. Te Sí, sí, voy a pedir tu teléfono antes de irte sí, claro, para invitarte. con mucho gusto. Me dejaste miles de preguntas, ahondar sobre tantos hitos recientes, sobre tu mirada. Yo sentí ahí una conexión cuando hablábamos de tu pega. Última pregunta antes de despedirte. ¿Una vez ministro de gobierno, siempre ministro de gobierno? No, ¿No? no quería asumir yo eso. No me digas. No, para nada. O sea, si ustedes ven en la posesión del gabinete del 2012 debe ser, enero, el gabinete debía jurar el 22 de enero en horas de la noche. Recién se hizo la toma de posesión el 23 de enero en horas de la mañana del nuevo gabinete. ¿Por qué? Porque yo no me decidía a aceptar el cargo de ministro de gobierno. Cuando yo era joven, pasaba por la avenida Arce y automáticamente me cruzaba al frente. Me parecía un lugar
prohibido, espantoso. Así que le dije al presidente Evo, mire, yo no puedo ser ministro de gobierno, no soy maquiavélico, no soy malvado, soy pacifista, en fin. Y sabe que me dejó sin armas porque me dijo, bueno, dale al Ministerio de Gobierno el perfil que crees que debe tener. Entonces ahí me quedé sin respuesta. Tuve que aceptarlo. Pero no, yo empecé en el CEGIS, como decía Gerson, dedicado al tema indígena de tierras bajas, al tema agrario, al tema constitucional, al tema social. Gracias, Carlos, por haber estado en Entre Caníbales y en Ruido Blanco. Gracias a ustedes. Uf, Bien, bien. O sea, yo no esperaba arrinconarlo en ningún momento porque el hombre sabe su vaina, ujú. pero creo que tiró un par de titulares, ¿no? Varios, ¿no? Varios. Yo valoro el hecho de que uno aprende. Clips se les dice ahora, no titulares. Déjame con mi palabra noventera. Sí, sí, pero hablando de eso, del pasado y del presente, yo como el más viejo oficialmente de esta mesa, valoro el hecho de que los entrevistados, vos puedas aprender algo de los entrevistados, algo nuevo, o sea, no lo aprendes ahorita, pero por lo menos te deja la tarea de ir a googlearlo, ¿no? Y bueno, esto valoro de que no es una respuesta meramente con el hígado, ¿no? Sino también te da información, ¿no? Sí. Más allá de la coyuntura, digamos, ¿no? Ahora, para mí fue como mecanismo de defensa esto de, se ve que lee, evidentemente, y está bien, pero tanto dato, tanto autor, un poco enfría respuestas calientes. Me Ujú. pareció un poco mecanismo de defensa, no sé. Sí, yo creo que es una herramienta de defensa que cualquier persona con la experiencia que tiene Carlos Romero en política y extrañando tanto eso uno en estos tiempos de debate y de Sí, propuesta sí, y sí. de políticos o gente que pretende ser política y gobernar el país, que no tiene esa capacidad de reflexionar mientras está respondiendo, entender que no se tiene que salir con la cuña de frente, sino que hay que darle contexto a las cosas y no pisar el palito tan fácilmente. Pero de todas maneras me parece que entregó respuestas que si uno les presta atención son bien interesantes. Yo tengo algunas anotaciones que fui haciendo en la entrevista. Me gustó esto de por estar peleando nos perdemos de oportunidades comerciales en el mundo. Basta de pelear. El tema de Bukele, interesantísimo. Si es que me cumple la promesa, vamos a ver si es político que cumple, si es que me cumple la promesa de venir Entre Caníbales, me parece muy interesante la mirada de un tipo que estuvo años en el Ministerio de Gobierno de Bolivia, analizando cómo otros países hoy están manejando el tema de seguridad. Las elecciones que se vienen, me gusta lo picante que es, como que deja ver como hay un cinismo, una cosa medio picante, está bueno eso. A Eduardo se ve que no lo quiere mucho, ¿no? Con Evo bastante benevolente para el vínculo que realmente tiene en este momento, que con Evo nunca sabes. Y lo de Andrónico también, ¿no? Sí, sí, no le quiso tampoco hacer ni mucho cariño No, ni No hay que olvidar que dilapidarlo. lo que dijo, que es, bueno, primero que lo escucho por lo menos públicamente, de que él negoció con Samuel y con Tuto. eso estuvo bueno. Eso, pero eso es Vox Populi, todo el mundo sabe que era Carlos Romero el negociador, o sea, la cara visible del gobierno de Evo Morales, ¿no? Ujú. Era como que el policía bueno y el policía malo era Quintana, el que se peleaba con todos era Quintana y el que venía y arreglaba las cosas terminaba siendo Romero. Igual en la constituyente fue una figura relevante sin tener una posición en la mesa directiva, Sí. ¿no? Bueno, imagino que eso es parte también de sus propias características que las ha ido mejorando con la... Es que es lo que tiene que tener un político, ¿no? Esa capacidad de sentarse en la mesa con todo y de Exacto. llegar a acuerdos. Pues sí, esto no son trincheras, son mesas de conversación. Y me gustó que igual eligió entre Tuto y Samuel. Igual eligió. Entre líneas,
Sin elegir, eligió. pero dejó claro cuál era su preferencia. Yo creo que estuvo bastante bien para nuestra primera entrevista, Ruido Blanco y Entre Caníbales. A los que nos están viendo, a seguir Ruido Blanco, y a los seguidores de Ruido Blanco, vengan a darme amor en Entre Caníbales, en YouTube. Y vamos a estar subiendo más entrevistas de este estilo, así que si les gustó, like, y si no les gustó, compártanselo a su enemigo, así nos generan más tráfico en redes sociales, y comenten, por favor. Muchas gracias, gracias No, por gracias. invitarme a su casa. Gracias por venir. La esperaremos. Sí. Sí, que se repita.